Kommunister, vi vet att det aldrig har hänt. Buenas noches, bienvenidos a esta emisión número 21 de su programa Hablan los Comunistas, la voz de la clase obrera. Mi nombre es César y hoy día viernes 21 de agosto del año 2020 enlazaremos con Rafael Soto, enfermero del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien nos platicará de lo que se vive en estas fechas precongresuales en el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. También hablaremos con la trabajadora Irma Marín. Ella es trabajadora del Servicio Postal Mexicano y parte de la Coalición Postal por la Democracia Sindical, quien nos contará un poco de su movimiento, de la lucha que pues están llevando a cabo los trabajadores de las oficinas de Correos de México. Más adelante también enlazaremos con el profesor Arturo Alonso del INEA, él es vocal del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, quien nos platicará un poco de la situación que viven de despidos masivos en el INAH. Y finalmente nos acompañará Ismael López de la Federación de Jóvenes Comunistas para platicarnos un poco del panorama al que se enfrentan los jóvenes en este regreso a clases y con toda la situación de la crisis económica y el desempleo que se vive. Comenzamos. Die Faschisten, auch ihre Söldner ins Land. Sie alle werden zerbrechen an deinem Widerstand. Halt stand, Großmadrid! Halt stand, Großmadrid! Der Söldner glüht, die Menschheit glüht, der Erdball singt ein Heldenlied, Millionen singen mit. Halt stand, Großmadrid! Bien, nos encontramos aquí de vuelta ya enlazados con Rafael Soto, enfermero del IMSS. Buenas noches, Rafael, un gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo te encuentras? Buenas noches, César, pues encantado de estar nuevamente platicando con ustedes, es un gustazo. Bueno, Rafael, platícanos un poco sobre lo que se vive en estos días previo al Congreso Anual del Sindicato. Pues falta todavía para octubre, los primeros días de octubre que se llevará a cabo este congreso, que en teoría es la máxima autoridad del sindicato a nivel nacional. Los congresistas ahí congregados, valga la redundancia, pues representan el espíritu de los trabajadores del Seguro Social. Desafortunadamente hemos caído desde hace ya pues décadas, por lo menos una década, en una práctica totalmente absurda, viciada, charril, en donde básicamente se mandan delegados totalmente alineados a las políticas, si es que se les puede llamar políticas, pero pues más bien a los vicios de la decrépita cúpula charril del sindicato. Este año en particular, pues dada la pandemia y todas las circunstancias que hemos vivido los trabajadores de la salud, existe un repudio absoluto hacia el sindicato, hacia todo lo que tenga que ver con los delegados y esta representación que tendría que haber sido eso, una representación de las necesidades, de las demandas, de los gritos de auxilio del trabajador, que pues ante la falta de carencias, insumos, protocolos, posteriormente ante el contagio y la falta de pruebas, y ya después pues ahora ante un reconocimiento del riesgo de trabajo que no sabemos qué consecuencias va a tener el trabajador que se contagió, y ya lo estamos viendo, ¿no? En el daño pulmonar que se puede ver. Hay compañeros que después de subir un piso ya se están ahogando y ni así se les está reconociendo el riesgo de trabajo. Entonces, este congreso pues tendría que estar marcando una diferencia con un antes y un después del sindicato charro, ¿no? Antes pues se podía argumentar que la desidia, la falta de interés del trabajador era lo que hacía que fueran los delegados oficiales, pero en esta ocasión creo que va más lejos, ¿no? Es la muerte, es el abandono,
es el saqueo total y absoluto, es el cinismo de esta cúpula que siempre ha vivido a costillas de los trabajadores, pero hoy, cuando más se le necesitaba, y por lo menos no sé, por simular que existe, tendría que haber puesto algunas demandas de los trabajadores ante el patrón, ante el IMSS, ante el gobierno, y no, desapareció. La Unión Nacional de Trabajadores por la Salud acabó haciendo estas demandas patentes, luchando en el frente, y hoy estamos cobrando las consecuencias. Estamos siendo perseguidos, estamos siendo sancionados, estamos siendo reprimidos, estamos siendo retirados de nuestros derechos sindicales, que pues en verdad ya que no los teníamos, ¿no? En mi caso particular, pues no tenía prohibido un pase, una licencia, una sustitución, pero hoy ya de manera oficial, para evitar que logremos competir a este Congreso, pues es una herramienta política esta comisión que se llama de Honor y Justicia, mejor conocida como Horror e Injusticia, que nos envían a juicio, una inquisición bajo cargos inventados de que sacamos la lengua, cualquier tontería, y en estado de indefensión, sin abogados, sin nada, vamos a una farsa, te retiran tus derechos y pues ya no puedes competir al Congreso. Ya me extendí un poco, pero grosso modo es un contexto general de lo que viene, de cómo van a impedir que no vayamos algunos o muchos trabajadores democráticos, pero que aún así pues es una gran labor para los trabajadores del IMSS lograr enviar delegados democráticos a este Congreso que no se convierte en una farsa. Bien, Rafael, ¿qué mensaje le darías a los trabajadores del sindicato, del instituto previo a este congreso, aquellos que pues buscan democratizar su sindicato, recuperar sus derechos, luchar por mayores derechos? ¿Qué mensaje le darías? Pues compañeros, yo creo que ya no hay nada más grave que lo que estamos viviendo, ¿no? Vimos perder el régimen de jubilaciones y pensiones hace ya casi 20 años, 15 años creo que son, ¿no? 2007, 13 años. Vimos como su futuro fue entregado a cambio de una diputación plurinominal, vimos cómo se privatizó nuestra institución, se subrogaron las mastografías, las tomografías, los laboratorios, los teatros, los parques recreativos, vimos desaparecer categorías, pero hoy estamos viendo a la muerte de frente, estamos viendo a nuestros compañeros como caen contagiados, fallecidos, sin el respaldo de quien dice representarnos. Esto ya no tiene, es un punto de inflexión. Si esto no logra despertarnos, no sé qué clase de futuro podamos tener. Llegó el día de luchar, de buscar esta representación real de los trabajadores. Sé que hay mucho descontento, pero no nos quedemos en la fase de la crítica, del me gusta, de Facebook, de la compartida de WhatsApp. Organicémonos en nuestras unidades y enviemos trabajadores democráticos a competir a este Congreso. Es ahora o nunca. Los derechos no se mendigan, los derechos se arrebatan y nuestros sindicatos solo lo recuperaremos en la medida que estemos dispuestos a pelear y arrebatarles lo que a los trabajadores corresponde, nuestra herramienta de lucha y organización. Perfecto, pues ahí está el mensaje muy claro de Rafael Soto para todos los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, independientemente del sindicato al que pertenezcan, pero en esta fecha particular, para el Congreso que se avecina, que es necesario luchar por democratizar su sindicato y recuperar sus derechos. Bueno, pues Rafael, ¿algunas palabras antes de despedirnos por hoy? Pues no, ya nada más darles las gracias por toda la solidaridad que mostraron en esta lucha con la Unión Nacional de Trabajadores de la Salud y decirles que aquí vamos a seguir, ¿no? De hecho, estamos por dar unas cuantas sorpresas en este fin de mes y el inicio del que viene. Nos vamos a estar movilizando junto con el PCM, junto con la CESUM, junto con los compañeros de Telegram, se me fue, muchas otras artistas, con los compañeros del metro, entonces pues esto va empezando, ¿no? La bola de nieve creo que está cobrando fuerza
y muy pronto seguramente estaremos encontrándonos nuevamente en el frente de la lucha y también acá en los medios. Muchísimas gracias por el espacio, César. Al contrario, gracias a usted, Rafael, por sus palabras de aliento y de lucha para los trabajadores. Esperamos que sean bien recibidas por ellos. Hasta pronto. Abrazo, gracias. Bye. Gracias, bye. Pues bueno, aquí las palabras de un trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social en pie de lucha. Ahora pasaremos a enlazar con Irma Marín del Sindicato de Trabajadores del Servicio Postal Mexicano. Si me dan un instante para enlazar con ella. Colgate Bambú, mi mango está hecho 100%. Небо утреннего сяк, а в жизни важен первый шаг. Слышишь, реют над страною ветры яростных атак. Весь летит во все концы, вы поверьте. Ya estamos de vuelta aquí enlazados con Irma Marín Farfán, de trabajadora del Servicio Postal Mexicano. Buenas noches, Irma. ¿Cómo se encuentra usted esta noche? Muy bien, César. Irma, platíquenos un poco sobre su movimiento, sobre la coalición postal por la democracia sindical. Platíquenos un poco sobre la historia y la lucha que encabezan ustedes. Claro que sí, César. Antes que nada, muy buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Agradezco la invitación. Y pues mira, nosotros somos un grupo de compañeros, ahora sí que despedidos y activos, que conformamos un grupo que se llama la Coalición Postal por una Democracia Sindical. Este grupo nace pues a raíz de un despido masivo que hubo en el 2016 y pues prácticamente fue un despido injustificado, ya que nosotros venimos luchando por una homologación salarial. Esa homologación se dio en el 2003, pero el sindicato, junto con el patrón, que es el Servicio Postal Mexicano, no nos pagaron dicha homologación. Entonces, los compañeros nos organizamos para lograr demandar en toda la República Mexicana. Somos 19 estados que estamos organizados en la coalición postal y pues prácticamente hoy en día nuestra prioridad es la reinstalación. Es la reinstalación, César, ya que pues pasamos a segundo término lo que es la homologación. Sin embargo, estamos trabajando con la Secretaría del Trabajo porque ya fuimos recibidos en febrero y pues pedimos otra vez que nos reciban. Vamos a ir para el 31 de agosto y el 1 de septiembre. Ahí vamos a estar. Estamos trabajando 4 mesas, que es la reinstalación inmediata, la homologación salarial, seguridad social y democracia sindical. Son 4 meses que estamos trabajando, César. Bien, y bueno, ¿qué palabras o qué ha sido la posición del patrón frente a sus demandas, aparte de estas mesas? Muy, lamentablemente muy triste. Tengo que comentarles que pues el patrón no aunque en los laudos que se han ganado en varios estados de la República, César, no han sido favorables, ya que el Servicio Postal Mexicano, la directora está pidiendo que se desistan de las demandas de homologación los compañeros que ya ganaron demandas de reinstalación. Entonces, pues obviamente los compañeros no estamos de acuerdo, entonces vamos a luchar hasta lo último.
nosotros no queremos, nosotros estamos pidiendo reinstalación junto con la homologación salarial, porque es un derecho que nos corresponde desde el 2003, César. Muy bien. Y bueno, mencionaba usted que una de las mesas de trabajo consiste en democracia sindical, y platicábamos un poco antes de entrar a cabina que sobre la situación que viven por parte los atropellos que viven por parte de su sindicato. ¿Podría platicarnos un poco más sobre esto? Claro que sí, César. El sindicato charro que tenemos en el Servicio Postal Mexicano lleva ya más de 25 años en el poder. Muchos ahora sí que nos hemos organizado para lograr, pues, juntarnos para bajar una convocatoria y estamos pidiendo y exigiendo voto libre y secreto. Pero desafortunadamente el señor ahora sí que se las gasta para seguir en el poder, y efectivamente en otros estados de la República han habido, incluso aquí en Yucatán, han habido lo que es, bajan la convocatoria para elegir secretarios estatales, pero ¿qué crees, César? Ganan y se vuelven ahora sí que se alinean a lo que diga Manuel Fermín Acevedo González, que es el secretario charro que lleva más de 25 años en Correos de México. Pero bueno, también platicaba que ustedes en su coalición ya tienen algún tiempo de lucha y que incluso pues estas acciones legales no las han llevado a cabo a ciegas, sino con apoyo legal profesional. ¿Cómo les va con todos estos temas? ¿Cómo es la lucha para ustedes? Llevamos más de 4 años organizados, lo que es la coalición postal. Llevamos prácticamente hemos luchado para organizar lo que es pues una convocatoria. Hemos pedido que bajen una convocatoria para y pedir en lo que es en cambio de comité en lo que es el Servicio Postal Mexicano, el secretario general, pero desafortunadamente siempre dicen que faltan firmas, siempre le buscan algún un pero para que no logremos llegar a lo que es lo que son las elecciones para tener un nuevo sindicato. Y pues el señor se ha enquistado allá en ese puesto, y tristemente pues lo tengo que decir, yo invito a todos los compañeros a nivel nacional a que ya no tengan miedo, porque hoy en día tenemos un nuevo gobierno, hoy en día tenemos nuevas leyes. Entonces los invito a que de verdad se unan para que logremos ahora sí que un cambio en Correos que mucha falta le hace. Son trabajadores finalmente con condiciones de trabajo, la verdad, muy atrasadas, al igual que los telegrafistas. Mencionaba usted al nuevo gobierno. ¿Cuál ha sido la postura o qué les ha ofrecido el nuevo gobierno frente a todos estos problemas que ustedes enfrentan? ¿Han tenido interlocución con la Secretaría del Trabajo o alguna otra dependencia, algún otro órgano del gobierno? Pues sí, nos han apoyado, lo que es la Secretaría del Trabajo nos ha recibido. Sí se movieron los expedientes, César, pero como repito, ya se ganaron lo que son las demandas de reinstalación, pero Correos, el patrón no está aceptando a los compañeros, sino que les está pidiendo que se desistan de dicha demanda de homologación. Yo menciono ahorita de que todos los compañeros, 2.300 empleados que fuimos despedidos en el 2016, fue porque demandamos homologación, fue porque no estábamos de acuerdo con lo que es el bono de alto desempeño, fue porque prácticamente eran compañeros que pues de alguna manera tenían alguna demanda al Servicio Postal Mexicano, y compañeros que estaban ahora sí que con demandas de cuando tienen un problema de, se me fue la palabra, pues relacionados con la salud. Prácticamente son
son todos los compañeros a los que por los que fuimos despedidos porque teníamos alguna demanda en contra del Servicio Postal Mexicano. Sin embargo, como te dije, la Secretaría del Trabajo movió, sí, cierto, nos recibió y se movieron algunos expedientes de algunos estados, pero la condición de la directora es de que quiten la demanda de homologación, o sea, que se desistan para que podamos ser reinstalados. Esa es la condición. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo, obviamente, vamos a seguir luchando. Lo que sigue ahorita, César, es un plantón que vamos a tener el día 31. Hago la invitación extensiva a toda la República Mexicana para los compañeros postales, que están cordialmente invitados. Esta es una lucha para todos y es por todos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a pedir que los compañeros que ya ganaron dicha demanda de reinstalación se les respete su demanda de homologación, porque es un derecho, porque es para tener un sueldo digno. Nosotros somos los que menos estamos remunerados. Esa es la verdad, compañero. Bien, y perdón, Irma, y este plantón, ¿dónde se llevará a cabo? Lo llevaremos a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México, frente al Palacio Nacional. Ahí vamos a estar a las 7 de la mañana. Estamos invitando a que todos, pues, los que quieran llegar. Hasta ahorita llevamos confirmado 19 estados que nos van a acompañar. Estamos convocando a una rueda de prensa a las 10 de la mañana y nos vamos a quedar a toda la noche ahí en el Zócalo hasta que nos amanezca el 1 de septiembre para el informe de Andrés Manuel López Obrador, porque la lucha tiene que seguir, ya que, como repito, no están respetando los laudos que se están ganando. Entonces es necesario que pues nos escuchen, porque tenemos que recuperar nuestro empleo, pero respetando y que nos hagan justicia, César. Irma, ¿planean manifestarse en el informe de gobierno del presidente López Obrador? Sí, es correcto. Entonces veremos ahí ondear sus banderas, las banderas de los trabajadores en el Zócalo, exigiendo pues democracia sindical y pues renovación y las reinstalaciones, el cumplimiento de sus demandas, sus exigencias. Irma, finalmente, en la entrevista anterior, en la conversación anterior, platicábamos con un trabajador del Sindicato Nacional del Trabajo, del Seguro Social, y pues ellos también son un sindicato nacional, ustedes son un sindicato nacional, son una institución a nivel nacional. Pues, ¿qué observan ustedes como trabajadores de lo que vive la clase trabajadora en México en estos tiempos de crisis sanitaria y económica? Pues la precarización, César, es más que visto hoy en día en el Servicio Postal Mexicano. Realmente los compañeros no están, pues hace falta muchísimas cosas. ¿Qué te puedo decir? Para empezar, no están respetando pues el tiempo de ahorita en la pandemia con la que estamos viviendo. Les están haciendo ir a trabajar, no tienen la información necesaria para que los compañeros sepan atenerse a lo que pudiera suceder en dado caso de contagio. No les están dando la información necesaria. Eso es por un lado. Aparte, no les están dando pues lo necesario para las medidas de seguridad, como son cubrebocas, como son el gel antibacterial. Las oficinas están realmente muy deterioradas, o sea, están terribles. Muchos compañeros a veces de su bolsa tienen que sacar para la gasolina, para salir a reparto, para que no se les amontone la correspondencia, pues, y si llegan a visitar las oficinas, se van a dar cuenta de lo terrible que están. Esa es la situación de lo que estamos viviendo en el correo. Bien, pues Irma, muchas gracias por su
por contarle a los trabajadores de México sobre lo que viven ustedes también, que es similar finalmente a lo que nos enfrentamos la clase trabajadora en este país en tiempos de crisis, en otro gobierno más de la burguesía. ¿Algún mensaje para el auditorio, para la clase trabajadora de México? Sí, claro que sí, César. Quiero invitar a todo al auditorio que sigue tu canal, que pues el correo sí es de todos y para todos. Todos recibimos en algún momento alguna carta o necesitamos el servicio para enviar algún paquete. El correo no puede desaparecer y pues es importante que lo sigamos usando, porque es el único medio de que llega a todo el mundo. Ese es lo que nos diferencia de todos de las demás mensajerías. Entonces, invitar a que todos los compañeros de correos se unan para esta plantón que tendremos el día 31 de agosto y 1 de septiembre, y que realmente vamos a estar luchando para todos y por todos. La coalición postal es por una democracia sindical, ya que los años que llevamos luchando es solamente lo que queremos es justicia que se nos haga. Muchas gracias por invitarme a tu ahora sí que a tu canal de entrevista, ¿sale? No es solamente mi canal, Irma, este es un esfuerzo que realiza todo el Partido Comunista de México, pero muchísimas gracias a usted también por acompañarnos. Agradecemos de verdad que haya estado con nosotros esta noche. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego. Buenas noches. Pues bueno, aquí las palabras de una trabajadora del Servicio Postal Mexicano, Correos de México, que se encuentran también en pie de lucha, aún en tiempos de la Cuarta Transformación, que sigue sin calar hondo en este país. Pero bueno, ahora iremos a una breve pausa, previo a la entrevista, conversación con Arturo Alonso. Este es su programa Hablan los Comunistas, la voz de la clase obrera. Regresamos en breve. Небо утреннего сяк, а в жизни важен первый шаг. Слышишь, реют над страною ветры яростных атак. Весь летит во все концы, вы поверьте, нам отцы. Будут новые победы, станут новые бойцы. Продолжает собой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. С неба милости не жди, жизнь для правды не щади. Нам, ребята, в этой жизни только с правды по пути. Продолжает собой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди.
Buenas noches a quienes nos sintonizan en esta emisión de Hablan los Comunistas, la voz de la clase obrera. Mi nombre es César y estamos de vuelta ya con el profesor Arturo Alonso del INAH. Buenas noches, profesor, ¿cómo se encuentra usted? Bien, muchas gracias por la invitación para hablar con ustedes. Profesor, platícanos un poco sobre la situación a la que se enfrentan los trabajadores de la Secretaría de Cultura, del INAH, del INEA, etcétera. Mira, hay dos asuntos que son muy importantes ahorita. Hay un recorte de 20% de la planta de profesores de otra Escuela Nacional de Antropología. Eso independientemente de que la institución, el INAH, es una escuela que pertenece al INAH, al Instituto Nacional, también tiene pues una situación de precariedad, porque el INAH se ha recortado el presupuesto en un 75%. Hay que entender que pues el INAH lo que hace a nivel nacional es guardar las instalaciones tanto de los museos como de las zonas arqueológicas que requieren pues un mantenimiento constante para los visitantes. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues que no hay ese mantenimiento, que los trabajadores han tenido que poner sus propios salarios para poder recortar en pasto, para poder preservar que la maleza no entre a las instalaciones, ¿no? Y en el caso específico de la ENA, pues resulta que por política el instituto optó a un importante de los maestros que son los maestros de optativas, es decir, los estudiantes lo que tienen en sus estudios materias que se llaman optativas, y esas optativas pues, se le presentan un núcleo de profesores, o sea que puede seleccionar, digamos, puede ser, por ejemplo, cultura maya, cultura azteca, cultura tolteca, etcétera, ¿no? Opta por alguna de las optativas de acuerdo a dónde quiere dirigir su trabajo. Hoy en día, después del recorte, pues en lugar de las optativas que comúnmente se presentaban, van a presentar unas cuantas optativas, unas cuantas opciones, ¿no? Y un golpe y a los trabajadores que tienen un alrededor y ganar eso porque pues se nos está cortando cuando se ellos a que no iba a haber recortes en las NUYES y la ENA pertenece a NUYES, ¿ok? Bien, y profesor, ante esta situación, ¿qué es lo que se plantean los trabajadores del instituto? Mira, el instituto pertenece a la Secretaría de Cultura, y la Secretaría de Cultura es una instancia nacional muy, muy grande que comprende el INAH, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, es que el INBA pertenece también a la Secretaría de Cultura, y hay un sector que se llama el sector central, donde es, por ejemplo, Canal 22, Indautor, el INERM, Dirección General de Bibliotecas. Entonces, Cultura tiene una, digamos, gran permiso de estos trabajadores, y el patrón ha dividido, propiciando sindicatos, de los 14 sindicatos, es el Profesor, perdón que le interrumpa, estamos teniendo algunos problemas con su audio, no sé si se deba a dónde se encuentra en la llamada. A ver, déjame moverme para que no haya problema, a ver si, porque sí, es que el problema es que estoy en un bloque. A ver, sí, dime, ¿ya me escuchas mejor? Con mayor claridad, claro que sí. Aquí ya me escuchas. Sí. Ok, mira, estábamos diciendo que el sindicato mayoritario, es decir, el sindicato que pues tiene la relación laboral legalmente, es el Sindicato Democrático, que es un sindicato que proviene precisamente de lo que era la CENTE, lo que era la delegación de 324 del CENTE. Como pasamos a Cultura, pues ya en Cultura, digamos, pues nosotros nos
conformamos un nuevo sindicato nacional, evitamos el charrismo, a pesar de que la autoridad promovió cerca de 14 sindicatos para tratar de atomizar a todos los trabajadores. ¿Sí? Bien, y ¿nos puede contar qué es lo que se están planteando ahora ustedes como parte del sindicato? Pues mira, nosotros lo que queremos es que los trabajadores no paguen los costos de la crisis. Sabemos que esta crisis, que no se debe a la pandemia, es una crisis capitalista que se viene precisamente por el ciclo económico del capital. Es decir, las contradicciones internas del capital lo que provocaron es esta crisis, que se ve amplificada ciertamente por el COVID, ¿no? Pero que responde a las contradicciones internas del capitalismo, ¿no? Pues obviamente como clase trabajadora nosotros no vamos a permitir que nos, que nos golpeen, ¿no? Que paguemos los platos rotos de la crisis y que pues la autoridad, nos reduzca los salarios, etcétera, ¿no? Entonces el planteamiento de nosotros es defender todas las prestaciones, movilizarnos con otros núcleos de trabajadores y tratar de impedir que la autoridad y este gobierno pues nos haga pagar la austeridad republicana en nuestros salarios, digamos, y en nuestras prestaciones. Uh-huh. Bien, ¿y qué medios tienen contemplados para lograr este fin? Nosotros tenemos una enorme experiencia, mira, nosotros nos hemos movilizado múltiples veces, incluso para el reconocimiento del sindicato, nosotros llegamos a marchar a Los Pinos, o sea, porque somos pues cerca de 6,000 trabajadores. Por lo tanto, pues estamos en pie de lucha y sabemos luchar desde hace más de 40 años, porque como te digo, venimos de los sindicatos del INA. El INA pertenecía a la Secretaría de Educación y formábamos parte del CENTE, pero siempre fuimos disidentes del sindicato charro nacional, ¿no? Y hoy en día, pues desde luego con toda esta experiencia, nosotros nos movilizamos a las oficinas, tenemos formas de lucha en los museos, tenemos formas de lucha en las zonas arqueológicas y en todo el país, igual que los compañeros del INBAT, que son los compañeros pues de Bellas Artes. El INA tiene 3 escuelas y el INBAT tiene pues todas las escuelas de danza, digamos las escuelas de música, las escuelas de iniciación, y hay muchísimos maestros, ¿no? Digamos, somos un sindicato muy, muy grande. Uh-huh. Obviamente no vamos a dejarlos y nos vamos a movilizar. No tenemos derecho a huelga en el sector B, eso es una cosa que pues todo trabajador que es en el sector público lo sabe, pero tenemos formas de lucha para hacernos oír y para hacernos entender. Uh-huh. Bien, y bueno, ¿cuál es, aparte de toda esta situación en la que se encuentra la clase trabajadora, qué es lo que le depara pues a la lucha de ustedes en el contexto más amplio de esta crisis capitalista? ¿Qué es lo que le depara? Pues lo que a todos nos depara, que es la crisis se va a ahondar este año. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto Nacional va a caer el 10%, y hay quienes dicen que va a ir más allá. ¿Eso qué implica? Pues que no va a haber dinero. No va a haber dinero ni en impuestos, no va a haber dinero en los presupuestos, y obviamente las autoridades de este gobierno lo que van a hacer es recortar, y van a tratar de justificar el recorte sobre la base de pues la crisis, ¿no? ¿Qué nos toca a los trabajadores? Pues defendernos. O sea, los trabajadores no debemos permitir que nos hagan pagar pues el precio de la crisis, ¿no? De las contradicciones del capital. Y para ello, pues una obligación tanto del Sindicato Nacional Democrático como del Sindicato Hermanos y también de el resto de los trabajadores es movilizarnos a nivel nacional, generalizar y extender nuestras luchas para impedir que el gobierno haga estas cosas, ¿no? Uh-huh. Es parte de la situación de clase. O sea, tú sabes que la clase trabajadora es una clase revolucionaria, es una clase, que se defiende pues de los embates del capital, ¿no? Claro. Pues sí. Pues tenemos nuestra conciencia de clase para hacerlo, ¿no? Y nuestra conciencia de clase se debe traducir
en la organización. Bien. Y bueno, ¿qué mensaje le daría entonces, en vista de esta necesidad y de esta crisis a la que se enfrenta la clase trabajadora, le mandaría a usted desde esta trinchera suya al resto de trabajadores, como ha podido observar en el programa, trabajadores del Seguro Social, de Correos? ¿Qué mensaje les daría? Organicémonos, agrupémonos en los sindicatos, en nuestras organizaciones, luchemos por nuestra libertad sindical y no nada más nos aislemos en nuestros sectores aislados. Tengamos una visión general de lo que se viene y seamos solidarios con el resto de los trabajadores. Es decir, no nada más defendamos nuestros intereses particulares, sino tratemos de ir enlazando al resto de los trabajadores en un gran frente nacional de defensa del salario y la austeridad. O sea, en ese momento hay mucha experiencia por parte de los trabajadores del país desde los años 70 para formar grandes frentes y grandes organizaciones de trabajadores. Pues eso es muy importante, ¿no? En donde participen todos aquellos trabajadores, porque obviamente si nos toman aislados nos van a derrotar. Uh-huh. Claro. Pues bueno, profesor, muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Algunas últimas palabras para nuestro auditorio antes de despedirse por hoy? Bueno, pues muchas gracias al Partido Comunista, o sea, les agradezco mucho su invitación y pues les envío un abrazo revolucionario y de unión para todos los trabajadores del país y del mundo. Muchas gracias. A usted, profesor, hasta pronto. Mucho éxito en la lucha. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Pues bueno, aquí la experiencia de lucha que traen los compañeros de la Secretaría de Cultura, del INA, este saludo para todos los trabajadores de México y el mundo. Ahora pasamos a una breve pausa para que se incorpore Ismael de la Federación de Jóvenes Comunistas para el siguiente bloque. Die Faschisten, auch ihre Söldner ins Land, sie alle werden zerbrechen an deinem Widerstand. Halt stand, Russmann ist, halt stand, Russmann ist. Der Söldner blüht, die Menschheit blüht, der Erdball singt ein Heldenlied, Millionen singen mit. Halt stand, Russmann ist. Und wollen sie uns verwehren, an deiner Seite zu sein. Die kühnsten Kämpfer auf Erden marschieren in deinen Reihen. Halt stand, Russmann ist. Halt stand, Russmann ist. Der Söldner blüht, die Menschheit blüht, der Erdball singt ein Heldenlied, Millionen singen mit. Halt stand, Russmann ist. Ya estamos de vuelta aquí en Hablan los Comunistas. Me acompaña Ismael Jiménez de la Federación de Jóvenes Comunistas. Buenas noches, Ismael. Buenas noches, César. Platícanos un poco sobre la situación a la que se enfrenta la juventud en México en medio de esta crisis y pandemia. Se aproxima la vuelta a clases. ¿Qué les espera a los jóvenes? Bueno, pues desde la perspectiva que el contexto, que el panorama de la pandemia figura, y también algo que nosotros ya veíamos como en nuestros ejes de intervención, es que afecta principalmente en dos puntos, ¿no? La incorporación de los jóvenes a clases y la amenaza de la deserción de estos, y por otro lado en el sector laboral, ¿no? Que son uno de los grupos más vulnerables ante el desempleo, que como una de las consecuencias o manifestaciones que acarrea la pandemia, ¿no? ¿Y qué les espera pues con el regreso a clases en este contexto? Bueno, permíteme leer porque es mi primera vez aquí, no quiero que me ganen los nervios. Bueno, creo que primero que nada, seguramente esto es
algo en lo que se ahonda constantemente en este programa, pero no está de más incidir, ¿no?, ante la perspectiva que exponen los economistas y políticos burgueses, de que intentan atribuirle a la pandemia características inherentes al capitalismo, ¿no?, que en este caso es la crisis económica derivada de, pues, su naturaleza de sobreproducción y sobreacumulación, ¿no? Recordemos que, bueno, al final de cuentas, lo que viene a hacer la pandemia es acelerar esas contradicciones, ¿no?, agudizar la crisis que por sí ya se venía, que desde principios de 2019, por ejemplo, el Banco de México en sus reportes trimestrales reportaba considerables pérdidas en producción industrial, en el mercado y demás, ¿no? Entonces, la tendencia ahí está, ¿no? Y pues simplemente lo que hace es acelerarla. Igual con el tema de la juventud, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, desde 2017, déjame revisar mis cifras, ¿No tendrás otras cifras por ahí? Espérame. Ok, bueno, según los reportes proporcionados por el IMSS, para el mercado formal se registra para los trabajadores menores de 29 años una caída anual de 6.8% desde que inició desde 2017, ¿no? En el caso de la educación podemos ver, pues, por ejemplo, con relación al sexenio pasado, en este sexenio hubo una inversión muchísimo menor, ¿no? Y más allá de pensar que, pues, una u otra administración tiene menor o mayor interés en la educación, pues más que nada es lo insostenible que cada vez es la educación pública dentro de los márgenes del sistema capitalista, ¿no? Bueno, ¿y en qué condiciones económicas se encuentran los jóvenes en este periodo de crisis? ¿No es lo mismo los jóvenes de la burguesía que los jóvenes de familias trabajadoras? ¿Qué dificultades se enfrentan ellos en esta crisis? Sí, efectivamente, ¿no? Algo que, por ejemplo, el gabinete de gobierno no ve es constantemente hablar, pues, de que los programas de apoyo como Jóvenes Construyendo el Futuro o por ejemplo los programas en temas o en temas de educación en general, pues los hablan en abstracto, ¿no? Como si no estuviese sesgado por una cuestión de clase. Lo que vemos actualmente es que, por ejemplo, en el tema educativo, frente a la pandemia, los jóvenes se enfrentan a dos grandes obstáculos, ¿no? Por un lado, el encarecimiento de la vida, todo lo que representa con la pandemia, pues sí, eso, un mayor encarecimiento de la vida, que para muchos es, pues, ya insostenible el continuar estudiando, y por otro lado, el acceso a los medios de conexión a internet y así, en los que actualmente se están dando las modalidades de la educación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Jalisco, ¿no?, con la UDG, que pues dice que va a suprimir el examen de admisión, y pareciera, o al menos nos daría una visión de inclusión, ¿no? Pero realmente lo que está pasando es que, pues, todos esos jóvenes, que es un porcentaje, bueno, aquí tengo cifras, pero todos aquellos jóvenes que no tienen acceso a internet o a computadoras, a tabletas, a celulares, pues van a quedar excluidos, ¿no?, del regreso a clases. Y de esto no habla nada la Cuarta Transformación, de proveer los materiales electrónicos, las herramientas modernas para estas plataformas educativas que proponen. Sí, por ejemplo, bueno, con datos de AI Parthenon, encontramos que el 94% de los estudiantes de universidades privadas en México tienen conexión a internet de banda ancha, contra solo el 72% de los estudiantes de universidades públicas, ¿no? Ahora, si lo trasladamos, que no solamente es eso el tener internet, sino también el acceso a dispositivos personales para estudiar en línea, ¿no? No sé, por ejemplo, en algunos hogares un solo equipo tiene que compartirse entre cuántos hijos, ¿no?, de trabajadores, o incluso entre los mismos trabajadores que ahora están trabajando desde casa, ¿no? Entonces eso, pues, acrecienta las dificultades para el regreso a clases. En este caso, la brecha, pues, más grande precisamente se tiene que ver en disculpen. Déjalo. Silencio. Disculpen. La brecha más grande precisamente se ve manifestada en eso, ¿no? En el tema de los dispositivos adecuados para el regreso a clases, de que cada estudiante cuente con uno, ¿no?
mientras que el 55% de estudiantes de universidad privada cuenta con su propia computadora o tableta, los estudiantes de escuelas públicas solo el 20% cuenta con una, ¿no? De manera personal. Ahora, otro dato interesante es, bueno, de acuerdo al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, digo, incluso ya es pues inocultable, ¿no? Para las organizaciones al servicio de la burguesía de carácter reaccionario, pues ocultar este tipo de datos, ¿no? Claro que siempre van a intentar ocultar y elucubrar sobre la naturaleza de esto, ¿no? De esto. Pero bueno, se calcula que más de 500,000 de mexicanos abandonarán la educación superior y los programas de posgrado debido al COVID-19. La matrícula para el ciclo 2020-2021 en todos los niveles universitarios se reducirán en 15.5% en términos anuales. 800,000 estudiantes desertarán de sus estudios en el tránsito de secundaria preparatoria. 593,000 desertarán de sus estudios universitarios. 38,567 desertarán de sus estudios en posgrado. Y bueno, también de los poco más de 5 millones de alumnos matriculados en educación privada, se calcula que unos 800,000 se transferirán a educación pública, ¿no? Esto más allá de tener un carácter de socialización de la educación, ¿no? Pues sí, de darle a la educación un carácter social, realmente se traduce en una mayor brecha educativa. Y en el tema del desempleo, ¿no? Que pudiera alcanzar al 25% de los 485,188 profesores empleados, ¿no? La presión sobre los salarios para los que permanezcan y la recarga de trabajo sin retribución para los profesores de la educación pública, ¿no? No. Entonces, digo, al final de cuentas ahí están los datos, incluso para la burguesía es imposible ocultarlos, pero siempre pues desde la federación intentamos hacer esto, ¿no? Darle la lectura de nuestra clase. Interpretarlo de acuerdo a partido, cómo nos afecta a nosotros, ¿no? Efectivamente. Bueno, y mencionabas hace un momento el tema del desempleo. Creo que te referías a los jóvenes desde 2017 con esas cifras. Ajá, es correcto. Desde 2017 se puede ver esa tendencia de aumento anual de 6.8% con respecto a la caída con respecto al aumento del desempleo, ¿no? De acuerdo a los reportes del propio IMSS. Ok, y bueno, en ese sentido, ¿qué solución es la que ofrece entonces Jóvenes Construyendo el Futuro para los jóvenes de familias trabajadoras? Bueno, realmente son pocas las soluciones que vienen de la mano de Jóvenes Construyendo el Futuro, o más bien ningunas. Pues este proyecto que tiene en mente a atender el tema de los ninis, que al final de cuentas nosotros lo vemos como un producto propio del imperialismo, ¿no? De generar una mayor ejército de reserva, es decir, lanzar al desempleo a millones de jóvenes para que sean eso, ¿no? O sea, un ejército de reserva para pues ejercer presión sobre los salarios, sobre las jornadas, etcétera, ¿no? Y sobre el propio mercado laboral. Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros veníamos señalando el carácter en pro de la burguesía desde el inicio de la gestión de Andrés Manuel. Lo que ahora sus efectos concretos nos permiten ver, pues es algo muy contrario a lo que promete, ¿no? El proyecto. Bueno, de los 420,741 jóvenes que egresaron entre 2019 y 2020, de ellos el 38.5 dijo está iniciando su propio negocio o está por hacerlo, ¿no? Es decir, tomando un rumbo bastante distinto al que pues se plantea el proyecto de Jóvenes Construyendo el Futuro. Por otro lado, el 25% está buscando empleo y solo el 22.4% se quedó en el centro donde se capacitó o entró en otro trabajo, ¿no? Es decir, la solución no vino de la mano ni con la paciencia ante este programa, ¿no? Finalmente son salarios paupérrimos y en los que no generan ni antigüedad, ni prestaciones laborales, seguro social, Infonavit, etcétera, ¿no? Sí, y también vemos pues la gran mano que le extiende AMLO a la burguesía con respecto a dónde estos jóvenes hicieron tomaron sus capacitaciones. Por ejemplo, en el sector privado solo estuvieron el 70%, solo el 27% en el sector público y el 3% en el sector social,
¿no? Entonces, bueno, aparte de esto, está el hecho de que nos lo intentan pintar como de si un trabajo se tratara, ¿no? Cuando realmente está lejos de tratarse de una relación laboral formal, ¿no? Claro. Con prestaciones de ley, respetando un salario mínimo, de los 3,748 pesos que reciben los jóvenes, pues nada viene por parte de las empresas, ¿no? Claro, es un regalo de mano de obra en medio de esta crisis, ¿no? ¿Y quiénes fueron las principales empresas beneficiadas, por cierto? Recordamos que uno de los primeros con los que piloteó este programa, La Cuarta Transformación, fue Coca-Cola, que se enfrentó a un amago de huelga muy grande a principios del año pasado, que casi está ya por allá por Tamaulipas, recordemos. Es correcto, y vemos cómo la Secretaría de Trabajo sale como a decir que no son las formas, ¿no? La misma que abandera el tema de jóvenes construyendo el futuro como una alternativa para la juventud, ¿no? Entre ellos, pues figura Walmart, Telcel, el Tecnológico de Monterrey, Soriana, en fin, varias empresas que se han sumado a este proyecto, ¿no? Bueno, y finalmente, ¿cuál es entonces el camino que tienen los jóvenes ante sí? Bueno, más bien vemos este panorama, pero ¿qué es lo que les queda a los jóvenes para enfrentar toda esta situación? Bueno, la propuesta que hacemos la Federación de Jóvenes Comunistas dista un poco, ¿no? Pues no sé, muchos toman, por ejemplo, la situación de cómo los diferentes gobiernos han gestado la cuestión de la pandemia, ¿no? Aquí, bueno, vemos que independientemente de esto, de lo bien o mal librados que hayan salido, todas las medidas políticas han pesado sobre la clase trabajadora, ¿no? Entonces, pues no queda otra opción a los jóvenes más que organizarse, ¿no? Dentro de los centros de trabajo, digo, una posición de los jóvenes comunistas jamás será decirles a los jóvenes, no acepten o sálganse de Jóvenes Construyendo el Futuro, sino al contrario, ¿no? Pues participen y organícense desde dentro exigiendo, pues eso, ¿no? Que se reconozca el trabajo que están haciendo bajo todos los términos legales que eso implica, ¿no? Porque bueno, aquí hay un tema interesante, ¿no? AMLO sale a decir, le sale a decir a las empresas que no despidan, ¿no? Que pues no, que sí, que no despidan, o en el tema de la juventud, esta cuestión como del apoyo y todo, pero carece de un margen jurídico, ¿no? De una base jurídica para que realmente esto se materialice, ¿no? Al final de cuentas se queda en pura palabrería. Sí, pues de la buena voluntad nunca han hecho política los burgueses. Ahí Claro. está el señor Slim, que con una mano ofrece educación, ofrece su infraestructura para educación a distancia, y por otro lado despoja de tierras en Zacatecas a pueblos para abrir minas, ¿verdad? Sí, claro, y no es que lo quiera acotar a México, pero pues también recordemos que tenemos, si mal no recuerdo, el internet más caro de la región de Latinoamérica, ¿no? Entonces, bueno, el regreso a clases, pues, no va a ser para todos en las mismas condiciones, Y ¿no? finalmente tienen que acostumbrarse los jóvenes de clase trabajadora a la lucha. México es el país de la OCDE con jornadas más extensas anuales de trabajo y con una de las peores retribuciones por hora trabajada. Entonces, ¿qué nos dice eso, no? Mientras en otros países tienen sindicatos fuertes que les permiten luchar. Claro, y eso es algo que con la pandemia se está viendo en todo el mundo, ¿no? Tendencias políticas de legalizar la represión, de criminalizar la protesta, por ejemplo en el caso de Grecia, ¿no? Duras medidas que se han tomado por parte del gobierno para criminalizar la protesta, aquí en México con un reforzamiento de la militarización, ¿no? Con la Guardia Nacional. Con la Guardia Nacional, que digo, lejos de echar para atrás la ley de seguridad interior, pues no solo eso, sino que de todas las herramientas a los militares para actuar libremente, ¿no? Ni Peña Nieto o Calderón soñaron con esta Se ley de animaron seguridad a tanto. interior. Sí, no, claro, definitivamente. Porque no podían, ¿no? Porque no querían, ¿no? Finalmente Frente la a correlación de tendencia fuerzas, la insumisión. Ajá. la correlación de fuerzas electoral le dio a la Cuarta Transformación para lograr la militarización que tanto anhelaba la burguesía, se la vino a dar AMLO con todo su caudal de votos, ¿no? Es correcto, entonces, pues, por ejemplo, también frente al tema de la educación, lo que se propone es que cada vez los estudiantes podamos involucrarnos más en temas de organizar nuestra propia educación, ¿no? El plan curricular, que por ejemplo muchos estudiantes sufren, ¿no? A base de la organización curricular, que quedan fuera o pierden años completos, ¿no? Entonces,
parte de lo que tenga que hacer esto es que los estudiantes podamos interceder más en eso, ¿no? Podamos exigir, por ejemplo, que todo lo que no se está gastando ahorita en el mantenimiento y subsidio de las escuelas, pues sea para retribuir a los estudiantes que, por ejemplo, van a tener que gastar en luz, en electricidad, en otros insumos, ¿no? O que estos monopolios como Grupo Salinas, como Electra, como Coppel, que se benefician mucho en la pandemia, donaran los equipos electrónicos para los hijos de clase trabajadora que finalmente están sosteniendo a estas empresas con su trabajo. Sí, claro, y exigir, por ejemplo, de la misma forma que la universidad mantiene, que las diferentes universidades mantienen relaciones políticas y económicas con las industrias para vender mano de fuerza barata, ¿no?, a estas, por medio de las prácticas profesionales, por medio de los egresados, por medio del servicio social, pues de la misma forma puedan puedan exigir y tomar lo que por derecho les pertenece a los estudiantes y trabajadores, ¿no? Sería la forma de construir una democracia revolucionaria para los jóvenes, ¿no? Tomar el control de su educación, de sus condiciones de vida y de trabajo. Sí, y sobre todo porque, bueno, de por sí la lucha estudiantil pues en nuestro país ha tenido grandes dificultades. Ahora con estos temas de la educación a distancia, con la intersección de Televisa o de otros monopolios que meten las manos a la educación, pues vemos en peligro como esta democracia, podríamos llamarlo, o voz de los estudiantes con respecto a su propia educación, ¿no? Entonces es algo pues que lejos de hacer que nos retraigamos, pues tiene que ponernos a la ofensiva, ¿no?, contra estas medidas antipopulares, antiproletarias y pues antiobreras. Contra el interés de nuestra clase, de la clase a la que pertenecemos, ¿no? Sí, es correcto. Pues bueno, hemos agotado el tiempo de este programa. Agradecemos mucho a todos los que nos han acompañado esta noche en esta emisión del viernes 21 de agosto de 2020 en Hablan los Comunistas. Muchas gracias, Ismael, por acompañarnos hoy en cabina. Gracias a ti por invitarnos. No, gracias a la Federación de Jóvenes Comunistas también por compartirnos este análisis, por acompañarnos el día de hoy. Un mensaje muy valioso para los jóvenes trabajadores. Una invitación también a sumarse a las fuerzas revolucionarias de este país. Pues bueno, buenas noches a todos, muchas gracias. Esto fue Hablan los Comunistas. Hasta la próxima. Borgarna sprider lögner och massmord och svält. Men vi kommunister, vi vet att det aldrig har hänt.